En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Jesucristo nuestro Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, tiempo que nos preparan a la solemnidad de la Pascua. Al celebrar la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, en la Cuaresma estamos llamados a tomar conciencia de lo que significa haber recibido el bautismo, para renovar nuestros compromisos bautismales en la noche santa de la resurrección. Por eso, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, redes sociales, el canal de YouTube de la Basílica, es un día también de recordar nuestro camino cuaresmal a través del bautismo. Vamos a entrar en esta celebración litúrgica reconociendo que fallamos delante de la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que por medio de las prácticas anuales del sacramento de la Cuaresma, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, hermanos, pueden acomodarse. Hermanos, el libro del Génesis nos narra desde las etapas de la historia de la salvación que se van presentando las primeras lecturas de los domingos de Cuaresma. Hoy escucharemos el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza.
con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Pedro hace una interpretación de la lectura de hoy, presentándonos algunas formulaciones que nosotros también expresamos en el credo. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente nos está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelista San Marcos nos narra un relato muy breve de las tentaciones que presenta a Jesucristo en una encrucijada. Optar por el camino propuesto. Ponemos de pie, por favor, para escuchar la lectura y proclamación del Santo Evangelio. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, el canal de televisión,
el canal de YouTube de la Basílica, les deseo un feliz domingo de Cuaresma. La Iglesia, el pasado miércoles de ceniza, inició el camino cuaresmal. 40 días de preparación. Cuando hablo de interioridad, estoy hablando plenamente un cambio de corazón radical. Y por eso la Cuaresma no es una simbología, sino un camino de perfección para crecer constantemente en la cercanía de Dios. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Génesis, la segunda de la carta de San Pedro y el Evangelio de Marcos. Toda la palabra de Dios está centralizada en el camino del bautismo. Hoy nos habla de un gran personaje que ustedes bíblicamente tienen referencia: Noé y su familia. Y Dios establece una alianza con la familia de Noé. Después del gran diluvio, que fue una gran cantidad de lluvia, algunas personas se salvan porque se montan en el arca de la alianza. Esa arca está simbolizando la iglesia, pero también está simbolizando la entrada a la iglesia, que es la puerta que todos nosotros tenemos que entrar, que es el bautismo. El agua es fuerte, el agua mata, pero el agua produce vida. Por eso, cuando uno recibe el sacramento del bautismo, hace una gran alianza con Dios. Es un encuentro grande con Dios. Y la primera alianza es que nosotros somos hijos de Dios. Somos de esa gran familia que se llama la iglesia. Y lo dice de una forma muy explícita. Esta es la alianza que establezco con ustedes, y que todo lo que viven con ustedes, de generación en generación. Una alianza para vivir nuestro bautismo, para vivir de acuerdo al plan amoroso de Dios. Fíjense, desde el Génesis ya hay una prefiguración del bautismo cristiano, donde uno recibe esa fortaleza de Dios para convivir con los demás. Pero ¿cómo nosotros vamos a vivir nuestro bautismo? Que lo menciona de una forma explícita el libro del Génesis. Hoy lo podemos dividir en 3 momentos fundamentales. Primer momento es la buena relación con Dios. Para vivir nuestro bautismo tenemos que tener una armonía con Dios, una buena relación con Dios. ¿Y qué rompe esa relación con Dios?
es el pecado, el caos interior que produce en nosotros. El fundamento de la alianza con Dios está en tener buena relación con Él. ¿Y en qué medida uno va torciendo o destruyendo esa relación con Dios? Cuando en nuestro corazón, en nuestra interioridad, en nuestro pensamiento se va proyectando el pecado, el desorden, el caos interior. Por eso, el primer gesto que uno tiene que vivir para defender esa alianza con Dios es la buena relación con Dios. El segundo elemento, cuando uno revisa los mandamientos de la ley de Dios, casi el 70% de la tabla de la ley es la relación con el otro. Relacionarse con el otro es fundamental, porque ahí está la convivencia con los demás, donde surgen los grandes problemas de la vida, en la relación con el otro. Pero el otro es la grandeza de ser de la persona, porque cuando uno vive en convivencia con los demás, estamos viviendo ese gran mandamiento que dice Jesucristo: amaos los unos con los otros. El amor es la uniformidad que nosotros tenemos que vivir frente al otro. El que es capaz de odiar, el que es capaz de calumniar, el que es capaz de difamar a los demás, no está viviendo esa relación con los demás. Por eso, para vivir esa alianza que dice hoy el libro del Génesis, tenemos que tener una buena relación con los demás. El tercer elemento es la relación con mi propia persona. Es la relación con mi propia persona. Cuando yo voy creciendo con los demás, cuando voy creciendo con mi relación con Dios, es porque hay un crecimiento de la interioridad de mi vida. Pero en la medida en que uno va notando rechazo a Dios, en la medida que uno va mirando el rechazo con los demás, uno va descubriendo que le falta la presencia de Dios. Y no hay crecimiento de tu vida personal, no hay desarrollo integral contigo, porque tu interioridad está vacía. Y por eso hoy el libro del Génesis nos plantea esa dinámica de la alianza, y yo he dividido en tres momentos: la relación con Dios, la relación con los demás y la relación con mi propia persona. En la segunda lectura del apóstol San Pedro, también comienza a hablarnos de la simbología del bautismo y nos da esa relación recordando a Noé y su familia con un signo de purificación. Y dice claramente: no es la purificación de una mancha física. Hoy Pedro nos habla de la exterioridad, no es la purificación de una mancha física. Porque había un concepto, una visión: el que tenía una mancha física es una persona condenada. Y hoy el planteamiento es diferente, sino de la petición a Dios por una buena conciencia,
Cuando nos habla de la conciencia, nos habla de la interioridad. Porque a veces basamos nuestro gesto de fe, nuestra creencia en la exterioridad y descuidamos lo más esencial que es nuestra propia conciencia. Y cuando hay una conciencia recta, cuando hay una conciencia sana, va a surgir ¿qué? Responsabilidad en nuestra vida. Actuaciones éticas correctas. Una moral firme. Romper con el desorden interior. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy a veces se cuida mucho de la exterioridad, pero descuida lo más fundamental, que es la conciencia interior. Y lo decía sabiamente el Papa Pío XII, que cuando se pierde la conciencia del pecado, se pierde la vergüenza. Y yo le agrego, se pierde el control de todo. Se pierde el horizonte y el temor de Dios. ¿Por qué surgen tanto conflicto en nuestra sociedad? ¿Por qué surgen fragilidades de pecado? ¿Por qué surgen desviaciones a veces de corrupción? Porque el ser humano ha perdido la conciencia de Dios, ha perdido la conciencia del pecado. Y ahí es que nosotros en este tiempo de Cuaresma tenemos que revisarnos fuertemente. Y aquí entra el espacio para todos, para aquellos que no son creyentes, para aquellos que son creyentes de Dios. Porque cuando uno se descuida de la buena relación con Dios, de la buena relación con el otro y la buena relación contigo mismo, surge ¿qué? La pérdida de la responsabilidad, de la conciencia moral, de la conciencia ética, de la conciencia con los demás. Así que nuestra interioridad está por el suelo. Estamos arrastrando nuestra conciencia como una rata que va por el suelo caminando. Y nosotros tenemos conciencia, tenemos razonamiento y no podemos tener vocación de rata, de estar por el suelo, arañando el suelo. Nuestro ideal debe ser grande, debe ser conciencia pura, conciencia noble. Y en este tiempo de la Cuaresma vamos a renovar nuestra conciencia con Dios. Y aquí entran los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, laicos y laicas en la iglesia. No podemos arrastrar nuestra conciencia por el suelo. Nuestra conciencia es lo más puro, lo más noble y lo más elegante que puede tener un ser humano en su interioridad. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla de eso, de mantener, y eso se logra viviendo nuestro bautismo. En el Evangelio hoy de Marcos, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto. El desierto es un lugar árido, un lugar seco. Y Jesucristo quiere experimentar esa presencia de Dios en el desierto. Experimentar el amor de Dios en la soledad y fortalecer su vida espiritual. 40 días en el desierto, también en nuestro caminar, en nuestra Cuaresma. Vivir la Cuaresma como un desierto, pero nunca nos vamos a quedar en el desierto. Nunca nos vamos a quedar en la soledad, pero el cristiano necesita del desierto.
necesita de la soledad para fortalecer ¿qué? La interioridad, para fortalecer la conciencia, para fortalecer todo nuestro pensamiento integral y vivir una vida para Dios. Y fíjense, en medio del desierto de 40 días, ¿qué recibe Jesucristo? Las tentaciones, que el Evangelio de Marcos no la describe, sino la describe Lucas y Mateo, pero nos habla de las tentaciones con Satanás. Y Jesucristo, ¿con qué vivía? Con fieras, con animales, pero los ángeles le servían. Y ahí está nuestra ayuda, que nosotros no estamos solitarios, sino que tenemos a Jesucristo para ayudarnos, para vivir este tiempo de la Santa Cuaresma. Y dice la palabra de Dios, después de que Juan fue entregado, Jesús ya sale del desierto y se marchó a Galilea. ¿Para qué Jesucristo fue a Galilea? A proclamar el Evangelio. Pero fue fortalecido por Dios. No fue frágil. No fue de una forma de interioridad floja, sino fue fortalecido por la gracia y la fortaleza de Dios. En el desierto Jesucristo se fortaleció, se animó y consiguió la valentía de anunciar y proclamar el Evangelio de Dios. Por eso, si un cristiano ha tenido la experiencia de un desierto, no ha tenido la experiencia de Dios. Necesitamos la presencia de ese Jesús a través del desierto para fortalecer nuestra vida. Y cuando llegó a Galilea, ¿qué dijo? Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Y hizo un mandato especial a la iglesia: convertirse y crean el Evangelio. Así iniciamos el miércoles de ceniza. Cuando ustedes le impusieron en su cabeza la ceniza, el sacerdote decía: conviértete y cree en el Evangelio. Pero la pregunta existencial, la pregunta fundamental: ¿cuáles son los elementos que yo me tengo que convertir? Del egoísmo, del odio, del rencor, de ser chismoso, de destruir a los demás, de no convivir con el otro. ¿De qué nosotros tenemos que convertirnos? Y yo termino haciéndole una comparación. En su casa, en su hogar, revisen la cocina, revisen el comedor, revisen su habitación para ver qué hay desordenado allá, qué hay que arreglar, y comiencen a arreglar. Que en la cocina el agua no llega bien, que la nevera no funciona, que el mueble le falta algo, y así comparen su vida. Como uno arregla su casa, también debe arreglar su interioridad y su conciencia, y la única vía para arreglar eso es una conversión de corazón. Vamos a pedir a la Santísima Virgen de la Altagracia que nos acompañe en este tiempo de la Santa Cuaresma. Que Dios le bendiga. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y resucitado, y descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre Dios, Padre Todopoderoso, y allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones al Señor. Por la Iglesia, empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra la fuerza del mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que no se muevan por sus intereses personales o partidistas, sino que orienten sus esfuerzos al servicio de toda la comunidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos. Es más, escuchen la palabra de aliento que necesitan y sientan el impulso de la presencia y acción de Dios que lo conduce por el camino de la conversión. Unidos, queremos la Cuaresma para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo. Creamos y nos convirtamos sinceramente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo, tu Hijo de la muerte, escucha nuestras súplicas y no nos
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando, considerar el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora y memoriar de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Marcial, Estervina, Iris Ramona, Olga María, Ramón Florián, Silfredo Amado, Ángel Caraballo, Catalina, Ricardo de Jesús, Dauri Hernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a orar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos a los hermanos en este momento, los que se encuentren debidamente preparados, casados por la Iglesia y en la gracia de Dios,
pueden acercarse a recibir la Santa Comunión, por favor, bajamos la mascarilla para recibir la comunión y la recibimos delante del ministro. No nos llevamos la comunión y comulgamos después, comulgamos delante del sacerdote. Gracias.
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, fortalece la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. amén. Bien, queridos hermanos, ya estamos de lleno en este tiempo hermoso y maravilloso que Dios nos da, la Santa Cuaresma. Como nos enseñaba nuestro obispo, cada uno hará su programa de cómo vivirá esta Cuaresma, que no es una simbología, que es un camino, que es una experiencia de transformación, de búsqueda, de volver a Dios. Pues que el Señor nos dé la gracia, por intercesión de la Santísima Virgen, de poder hacer un buen programa de Cuaresma, y así llegaremos a la Pascua con un corazón renovado, y podremos cantar y podremos proclamar las maravillas que Dios hace en la vida de los que le son fieles. Para pasar delante de la Virgen, dado que está lloviendo, lo haremos por dentro. Rogamos mantener la distancia física de al menos 1,5 metros y no detenerse delante del cuadro para poder facilitar que todos puedan pasar. Todavía no se muevan hasta que no concluya la celebración con la bendición que inmediatamente el señor obispo impartirá a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y sostenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a rezar a la Virgen de la Altagracia para que venga a proteger a tu pueblo. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Altagracia, Ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. En la Amén. alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum,